La mañana del 19 de febrero de 2013, un empleado de mantenimiento subió al techo de un hotel en el centro de Los Ángeles para revisar una serie de quejas que parecían insignificantes. Durante varios días, los huéspedes habían reportado problemas extraños con el agua. Algunos decían que tenía un sabor desagradable. Otros aseguraban que salía con un color extraño. Incluso había quienes afirmaban que la presión cambiaba constantemente sin explicación aparente. A simple vista parecía un problema de plomería. Nada fuera de lo común. Pero cuando aquel trabajador abrió uno de los enormes depósitos de agua ubicados sobre el edificio, se encontró con una escena que jamás olvidaría. Dentro del tanque se encontraba el cuerpo sin vida de una joven desaparecida semanas antes. Su nombre era Elisa Lam. Tenía apenas 21 años. Había llegado a Los Ángeles sola, como parte de un viaje que debía ser una experiencia inolvidable. Sin embargo, en cuestión de días, su nombre terminaría apareciendo en periódicos de todo el mundo. Lo que ocurrió después convirtió su historia en uno de los misterios más comentados de Internet. Porque antes de que encontraran su cuerpo, la policía había descubierto una grabación de seguridad que parecía salida de una película de suspenso. Un vídeo de apenas unos minutos. Un ascensor. Y una joven comportándose de una manera que nadie lograba comprender. Algunos pensaron que estaba huyendo de alguien. Otros creyeron que hablaba con una persona invisible. Y con el paso de los años, surgieron teorías de todo tipo. Desde explicaciones médicas hasta conspiraciones, asesinatos e incluso historias paranormales relacionadas con el hotel donde se hospedaba. Pero detrás de todas esas teorías existía una realidad mucho más humana. Antes de convertirse en un misterio mundial, Elisa Lam era simplemente una joven intentando descubrir quién quería ser. Y para entender qué ocurrió durante sus últimas horas, primero debemos conocer quién era realmente. Porque la historia no comienza en aquel ascensor. Ni tampoco en el tanque de agua donde fue encontrada. La historia comienza mucho antes. Con una estudiante canadiense que decidió emprender un viaje que jamás tendría regreso. Antes de convertirse en uno de los casos más misteriosos de la historia reciente, Elisa Lam era una joven como millones de personas alrededor del mundo. Había nacido el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá, en el seno de una familia de inmigrantes provenientes de Hong Kong. Era la menor de varios hermanos y creció en un entorno familiar estable, rodeada de personas que la querían y que siempre se preocuparon por su bienestar. Sin embargo, quienes la conocían sabían que Elisa era una persona mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Era inteligente, curiosa, creativa, y tenía una profunda necesidad de entender el mundo que la rodeaba. Gran parte de sus pensamientos terminaban reflejados en Internet. A diferencia de muchas personas que utilizan las redes sociales únicamente para compartir fotografías o momentos felices, Elisa escribía sobre sus emociones, sus dudas y las dificultades que enfrentaba mientras intentaba encontrar su lugar en el mundo. Su blog personal se había convertido en una especie de diario abierto. Allí hablaba sobre literatura, música, arte, moda y fotografía. Pero también escribía sobre inseguridades, frustraciones y la constante sensación de estar buscando una dirección para su vida. En muchas de sus publicaciones se podía percibir a una joven sensible, reflexiva y consciente de sus propias dificultades. Como muchas personas de su edad, se preguntaba quién quería llegar a ser. ¿Qué quería hacer con su futuro? Y si realmente estaba aprovechando las oportunidades que tenía frente a ella. A pesar de esos conflictos internos, quienes la conocían la describían como una persona amable y sociable. Le gustaba conversar. Le gustaba conocer gente nueva. Y disfrutaba especialmente de los viajes. Por eso, a comienzos de 2013, tomó una decisión que la llenaba de entusiasmo. Viajar sola por la costa oeste de Estados Unidos. Para algunas personas podía parecer un simple viaje turístico. Pero para Elisa significaba algo mucho más importante. Era una oportunidad para sentirse independiente. Para demostrar que podía desenvolverse por sí misma. Y quizás también para alejarse por un tiempo de las preocupaciones que arrastraba desde hacía años. El plan parecía sencillo. Recorrer distintas ciudades. Tomar fotografías. Conocer lugares nuevos. Y regresar a casa con recuerdos inolvidables.
Durante las primeras etapas del viaje todo parecía marchar bien. Visitó diferentes destinos en California. Compartió fotografías. Mantuvo contacto frecuente con su familia. Y nada hacía pensar que aquella aventura terminaría convirtiéndose en una tragedia. Sin embargo, había un aspecto de su vida que sería mencionado repetidamente después de su desaparición. Elisa había sido diagnosticada años atrás con trastorno bipolar y depresión. Una condición que requería tratamiento médico y seguimiento constante. Aunque esto formaba parte de su vida cotidiana, quienes la conocían no la definían por ello. No era lo que la hacía especial. No era lo que la describía como persona. Era simplemente una de las muchas batallas que enfrentaba mientras intentaba construir su futuro. Y durante mucho tiempo pareció estar haciéndolo bastante bien. Por eso, cuando llegó a Los Ángeles a finales de enero de 2013, nadie tenía motivos para pensar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Pero entre todos los hoteles que podía elegir en una ciudad tan grande como Los Ángeles, Elisa terminó hospedándose en uno que arrastraba una reputación inquietante desde hacía décadas. Un lugar rodeado de historias oscuras, tragedias y leyendas que parecían imposibles de creer. Un edificio conocido como el Hotel Cecil. Y aunque en aquel momento Elisa probablemente no sabía nada sobre su pasado, con el tiempo millones de personas llegarían a preguntarse si aquella elección había sido simplemente una coincidencia. O el comienzo de una historia que aún hoy sigue generando preguntas sin respuesta. Cuando Elisa Lam llegó a Los Ángeles a finales de enero de 2013, probablemente pensó que había encontrado un lugar práctico donde pasar unos días antes de continuar su viaje. El hotel estaba ubicado en el centro de la ciudad. Era relativamente económico. Y para alguien que viajaba sola, parecía una opción razonable. Pero había algo que Elisa posiblemente desconocía. Aquel edificio llevaba décadas acumulando historias que parecían sacadas de una novela de suspenso. La historia del Hotel Cecil comenzó en 1927. En aquella época, el centro de Los Ángeles era una zona en crecimiento y el edificio representaba modernidad y lujo. Sus propietarios habían invertido una enorme cantidad de dinero para convertirlo en uno de los hoteles más atractivos de la ciudad. Sin embargo, pocos años después de su inauguración, la Gran Depresión golpeó Estados Unidos. La crisis económica transformó por completo el vecindario. Con el paso del tiempo, las calles cercanas comenzaron a deteriorarse. Los negocios cerraron. La pobreza aumentó. Y la zona terminó convirtiéndose en uno de los sectores más problemáticos de Los Ángeles. A medida que el barrio cambiaba, también lo hacía el hotel. Lo que alguna vez había sido un establecimiento elegante fue perdiendo prestigio poco a poco. Con los años, el Cecil comenzó a recibir una mezcla muy particular de huéspedes. Turistas de paso. Residentes permanentes. Personas con problemas económicos. Y en algunos casos, individuos que intentaban desaparecer de la sociedad por un tiempo. Pero lo que realmente hizo famoso al hotel no fueron sus habitaciones. Fueron las tragedias. Durante décadas, numerosos incidentes violentos ocurrieron dentro de sus muros. Hubo suicidios. Muertes inexplicables. Casos que aparecieron en los periódicos de la época y que alimentaron la reputación oscura del lugar. Cada nuevo incidente parecía añadir otro capítulo a una historia que nunca terminaba. Con el tiempo comenzaron a circular rumores. Historias contadas por empleados. Relatos compartidos por huéspedes. Y una creciente sensación de que algo extraño rodeaba al edificio. Sin embargo, la reputación del hotel alcanzó otro nivel cuando se descubrió que algunos de los criminales más conocidos de Estados Unidos habían pasado por allí. Uno de ellos fue Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno. Durante la década de 1980, mientras aterrorizaba California con una serie de asesinatos que conmocionaron al país, utilizó el Hotel Cecil como residencia temporal. Años después, otro asesino serial llamado Jack Unterweger también se alojaría en el mismo edificio. Las coincidencias comenzaron a acumularse. Y poco a poco el Cecil dejó de ser visto como un simple hotel. Se convirtió en un lugar rodeado de leyendas. Un lugar que muchos evitaban. Y que otros visitaban precisamente por su oscura fama. Consciente de la mala reputación que arrastraba, la administración intentó cambiar la imagen del establecimiento. Parte del edificio fue renovada.
Algunas áreas fueron rebautizadas bajo el nombre de Stay on Main. La intención era atraer turistas jóvenes y viajeros internacionales. Pero aunque el nombre cambiara, el pasado seguía allí. Las historias seguían allí. Y la reputación también. Por eso, cuando años después una joven canadiense llamada Elisa Lam desapareció dentro de aquel edificio, muchas personas no tardaron en relacionar ambos hechos. Para algunos era una simple coincidencia. Para otros era imposible ignorar el escenario donde todo estaba ocurriendo. Pero lo cierto es que en ese momento, nadie imaginaba que Elisa estaba viviendo sus últimos días en libertad. Y aunque el Hotel Cecil tenía una historia oscura, las primeras señales de que algo no iba bien con ella no tardarían en aparecer. Al principio fueron detalles pequeños. Situaciones que parecían no tener importancia. Pero vistas en retrospectiva, muchos creen que fueron las primeras pistas de que algo extraño estaba ocurriendo. Y esas señales comenzaron apenas unos días después de su llegada al hotel. Los primeros días de Elisa Lam en Los Ángeles parecían desarrollarse con normalidad. Había llegado a la ciudad como parte de un viaje que llevaba semanas planeando. Continuaba tomando fotografías. Visitaba distintos lugares. Y mantenía contacto frecuente con su familia en Canadá. De hecho, una de las razones por las que sus padres se sintieron tan preocupados cuando desapareció fue precisamente esa. Elisa tenía la costumbre de comunicarse con ellos todos los días. Era una rutina que rara vez rompía. Por eso, mientras recorría California, sus familiares podían seguir su viaje prácticamente en tiempo real. Al menos al principio. Sin embargo, algo comenzó a llamar la atención dentro del Hotel Cecil. Según informes que aparecerían posteriormente durante la investigación, Elisa había sido alojada inicialmente en una habitación compartida junto a otras huéspedes. Era una práctica común para viajeros que buscaban una alternativa más económica. Pero después de algunos días, la situación cambió. Algunas de las personas que compartían habitación con ella reportaron comportamientos que consideraban extraños o incómodos. Los detalles exactos nunca quedaron completamente claros. Pero la administración tomó una decisión poco habitual: trasladar a Elisa a una habitación privada. En aquel momento, nadie imaginó que ese pequeño cambio terminaría convirtiéndose en un detalle analizado años después por investigadores, periodistas y miles de usuarios en Internet. Porque cuando una persona desaparece, incluso los acontecimientos más insignificantes adquieren un significado completamente diferente. Sin embargo, fuera del hotel, nada parecía indicar que Elisa estuviera viviendo una crisis. De hecho, uno de los testimonios más importantes de todo el caso surgió durante sus últimas horas conocidas. El 31 de enero de 2013, Elisa visitó una librería cercana. La empleada que la atendió recordaría posteriormente aquella conversación. Según su testimonio, Elisa parecía una joven completamente normal. Amable. Educada. Alegre. Incluso pasaron varios minutos hablando sobre los libros que planeaba comprar como regalos para su familia. Nada en aquella conversación sugería miedo. Nada sugería desesperación. Nada sugería que estaba viviendo las últimas horas de su vida. Y precisamente por eso, aquel testimonio se convertiría en uno de los elementos más desconcertantes de toda la historia. Porque mientras algunas personas afirmaban haber notado comportamientos inusuales en el hotel, otras la recordaban como una joven tranquila que simplemente estaba disfrutando de su viaje. Las dos versiones parecían incompatibles. Y con el paso de los años, esa contradicción alimentaría numerosas teorías. Pero en aquel momento nadie estaba pensando en teorías. Elisa todavía era una turista más recorriendo Los Ángeles. Una joven que pronto debía abandonar el hotel para continuar su viaje hacia otro destino. Sin embargo, algo ocurrió durante las siguientes horas. Algo que nadie pudo explicar completamente. Porque esa misma noche una cámara de seguridad registró las últimas imágenes conocidas de Elisa Lam con vida. Una grabación de apenas unos minutos. Un ascensor aparentemente normal. Y un comportamiento que terminaría desconcertando a millones de personas en todo el mundo. Lo que quedó registrado en aquella cámara transformó una desaparición local en uno de los misterios más famosos de Internet. Y más de una década después, esas imágenes siguen generando preguntas que nadie ha logrado responder por completo.
Durante los días posteriores a la desaparición de Elisa Lam, los investigadores revisaron cientos de horas de grabaciones de seguridad del Hotel Cecil. La esperanza era encontrar alguna pista. Algún movimiento. Alguna persona. Cualquier detalle que pudiera ayudar a reconstruir sus últimas horas. Durante un tiempo parecía que la búsqueda no estaba dando resultados. Pero entonces apareció una grabación. Una grabación que cambiaría por completo la percepción del caso. Y que años después seguiría siendo analizada por millones de personas alrededor del mundo. Las imágenes provenían de una cámara de seguridad instalada dentro de uno de los ascensores del hotel. La fecha era el 31 de enero de 2013. El último día en que Elisa fue vista con vida. Al comienzo del vídeo, nada parece especialmente extraño. Elisa entra al ascensor y se acerca al panel de botones. Sin embargo, casi de inmediato ocurre algo que llama la atención. Presiona varios botones seguidos. No uno. No dos. Varios. Como si intentara seleccionar múltiples pisos al mismo tiempo. Después se coloca cerca de una de las paredes y espera. Pero las puertas del ascensor no se cierran. Los segundos pasan. Y el ascensor permanece abierto. Entonces Elisa vuelve a acercarse a la entrada. Asoma la cabeza hacia el pasillo. Mira a un lado. Mira al otro. Y rápidamente vuelve a entrar. Su comportamiento parece nervioso. Como si estuviera observando algo fuera de la cámara. O esperando a alguien. Segundos después repite la acción. Sale nuevamente. Observa el pasillo. Y vuelve a entrar. Para muchos espectadores, aquel momento fue el primero verdaderamente inquietante. Porque parecía que Elisa estaba reaccionando a algo. Pero las cámaras no mostraban absolutamente nada. No había nadie visible. No había movimientos extraños en el pasillo. No había señales evidentes de peligro. Y aún así, ella parecía actuar como si algo estuviera ocurriendo fuera del encuadre. A medida que la grabación continúa, su comportamiento se vuelve todavía más difícil de interpretar. En determinado momento sale completamente del ascensor. Permanece unos instantes en el pasillo. Y comienza a realizar movimientos extraños con las manos. Sus gestos parecen desordenados. Inusuales. Difíciles de comprender. Algunos creen que estaba hablando con alguien. Otros creen que simplemente estaba gesticulando sola. Lo cierto es que nadie ha logrado determinar con certeza qué estaba haciendo en ese instante. Y esa incertidumbre es precisamente lo que convirtió aquellas imágenes en un fenómeno mundial. Cada segundo del vídeo comenzó a ser estudiado. Analizado cuadro por cuadro. Personas de distintos países intentaban encontrar una explicación. ¿Estaba asustada? ¿Estaba escondiéndose? ¿Estaba sufriendo algún tipo de episodio psicológico? ¿O había alguien fuera de la cámara que nunca llegó a ser identificado? Las preguntas se multiplicaban. Pero las respuestas seguían sin aparecer. Finalmente Elisa vuelve a alejarse del ascensor. Y pocos segundos después, las puertas se cierran. La grabación termina. Y con ella termina también el último registro confirmado de Elisa Lam con vida. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía qué había ocurrido después. Y durante las semanas siguientes, la incertidumbre solo aumentaría. Porque mientras la policía continuaba buscando pistas, Elisa parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Su familia seguía esperando respuestas. Los investigadores seguían revisando evidencia. Y el Hotel Cecil seguía guardando silencio. Pero lo más extraño aún estaba por llegar. Porque la desaparición de Elisa no terminó con aquella grabación. En realidad, el verdadero misterio apenas estaba comenzando. Y durante los días siguientes, una serie de acontecimientos llevarían a los investigadores hacia un descubrimiento que nadie esperaba encontrar. Cuando las imágenes del ascensor fueron registradas, nadie imaginaba que se convertirían en el último rastro conocido de Elisa Lam. En ese momento ella seguía siendo una turista más hospedada en el Hotel Cecil. Una joven que debía continuar su viaje al día siguiente. Una joven que tenía planes. Destinos por visitar.
y una familia esperando noticias desde Canadá. Pero esas noticias nunca llegaron. El 31 de enero de 2013, Elisa debía abandonar el hotel y continuar hacia su siguiente destino. Sin embargo, algo ocurrió. No realizó el check-out. No abordó ningún autobús. No tomó ningún tren. Y lo más preocupante de todo, dejó de comunicarse con sus padres. Al principio, el silencio parecía extraño. Pero conforme pasaban las horas, la preocupación comenzó a crecer. Porque Elisa tenía una costumbre que rara vez rompía. Siempre mantenía contacto con su familia. Durante todo el viaje había llamado regularmente. Había enviado mensajes. Había compartido detalles de sus recorridos. Y de repente, sin previo aviso, dejó de hacerlo. Sus padres intentaron comunicarse con ella. No hubo respuesta. Volvieron a intentarlo. Y nuevamente no hubo respuesta. Con cada hora que pasaba, la situación se volvía más alarmante. Finalmente, cuando quedó claro que algo no estaba bien, la desaparición fue reportada a las autoridades. La policía de Los Ángeles inició una investigación. Y muy pronto comenzaron los primeros esfuerzos para encontrarla. Los agentes registraron distintas áreas del Hotel Cecil. Entrevistaron empleados. Hablaron con huéspedes. Revisaron habitaciones. Pasillos. Escaleras. Y cualquier lugar donde pudiera existir una pista. Pero Elisa parecía haberse desvanecido. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. La situación resultaba desconcertante. El último registro conocido la mostraba dentro del hotel. Sin embargo, nadie podía explicar cómo había salido. O incluso si realmente había salido. Mientras tanto, su familia viajó desde Canadá hasta Los Ángeles para participar personalmente en la búsqueda. Cada día sin respuestas aumentaba la desesperación. Los medios comenzaron a interesarse por el caso. Los carteles de búsqueda aparecieron en distintas zonas de la ciudad. Y poco a poco, la desaparición de una estudiante canadiense empezó a llamar la atención de personas que jamás habían oído hablar de ella. Pero a pesar de toda la cobertura mediática y de los esfuerzos de la policía, los avances eran mínimos. No aparecían testigos confiables. No aparecían nuevas grabaciones. No aparecía ninguna pista capaz de explicar qué había ocurrido después del vídeo del ascensor. Y entonces, el 13 de febrero, ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo del caso. La policía decidió publicar las imágenes de seguridad. La esperanza era que alguien reconociera a Elisa. Que alguien recordara haberla visto. Que alguien aportara la pista que faltaba. Pero el resultado fue muy diferente. En cuestión de horas, el vídeo comenzó a circular por internet. Miles de personas empezaron a analizarlo. Después decenas de miles. Luego millones. Foros, redes sociales y páginas especializadas intentaban descifrar cada movimiento. Cada gesto. Cada segundo. Las teorías aparecían sin parar. Algunas parecían razonables. Otras eran completamente descabelladas. Pero ninguna conseguía responder la pregunta más importante. ¿Dónde estaba Elisa Lam? Durante días, la búsqueda continuó sin resultados. Y mientras el misterio se volvía cada vez más conocido alrededor del mundo, algo extraño comenzó a suceder dentro del Hotel Cecil. Al principio parecían simples molestias reportadas por los huéspedes. Problemas menores. Detalles sin importancia. Pero esos detalles terminarían conduciendo al descubrimiento más perturbador de toda la investigación. Porque sin saberlo, decenas de personas llevaban días conviviendo con una realidad que nadie podía imaginar. Y cuando finalmente salió a la luz, el caso de Elisa Lam cambió para siempre. Durante los días posteriores a la difusión del vídeo del ascensor, la atención pública se concentró casi por completo en las imágenes de Elisa Lam. Miles de personas intentaban descifrar lo que había ocurrido. Mientras tanto, la policía continuaba buscando nuevas pistas. Pero el tiempo seguía pasando. Y Elisa seguía sin aparecer. Sin embargo, dentro del Hotel Cecil comenzaban a surgir problemas que en aquel momento nadie relacionaba con la desaparición. Los huéspedes empezaron a presentar quejas.
Algunos comentaban que el agua tenía un sabor extraño. Otros afirmaban que salía con un color inusual. Incluso hubo personas que aseguraron que la presión del agua cambiaba constantemente. Al principio aquello parecía un simple problema de mantenimiento. Nada fuera de lo normal para un edificio antiguo. Pero conforme aumentaban las quejas, la administración decidió enviar a un trabajador para inspeccionar el sistema de almacenamiento de agua ubicado en la azotea. Era una revisión rutinaria. Una tarea que, en teoría, no debía tomar demasiado tiempo. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de encontrar. Cuando el empleado llegó al techo y comenzó a revisar los grandes depósitos que abastecían de agua al hotel, notó algo extraño. Uno de los tanques requería una inspección más detallada. Al acercarse y mirar en su interior, descubrió algo que cambiaría la investigación para siempre. Dentro del depósito se encontraba el cuerpo de Elisa Lam. Después de semanas de búsqueda, finalmente había sido encontrada. Pero lejos de resolver el caso, el hallazgo abrió una nueva serie de preguntas. Preguntas mucho más difíciles de responder. Porque ahora el misterio ya no era dónde estaba Elisa. El verdadero misterio era cómo había llegado hasta allí. La noticia se propagó rápidamente. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso de forma masiva. Y millones de personas quedaron impactadas por las circunstancias del descubrimiento. ¿Cómo había llegado una joven desaparecida al interior de un tanque de agua situado en la azotea de un hotel? ¿Cómo nadie la había visto? ¿Cómo había permanecido allí durante tanto tiempo sin ser encontrada? Las dudas aparecían una tras otra. Y cuanto más se conocían los detalles, más complicado parecía encontrar una explicación. Algunas personas comenzaron a cuestionar si Elisa había llegado allí por sus propios medios. Otras estaban convencidas de que alguien debía haber participado. Y para muchos el vídeo del ascensor adquirió un significado completamente nuevo. Cada gesto, cada movimiento, cada segundo de aquella grabación parecía aún más inquietante después del hallazgo. Pero las preguntas no terminaban ahí. Porque para entender lo que realmente pudo haber ocurrido, los investigadores necesitaban algo más que teorías. Necesitaban evidencia. Y esa evidencia llegaría meses después, cuando los resultados de la autopsia fueran finalmente publicados. Lo que reveló aquel informe ayudaría a responder algunas preguntas. Pero también dejaría abiertas otras que, más de una década después, siguen siendo motivo de debate. Porque aunque la causa oficial de la muerte fue establecida, el camino que llevó a Elisa Lam hasta aquel tanque continúa siendo uno de los aspectos más discutidos de toda la historia. Durante semanas, las preguntas parecían acumularse más rápido que las respuestas. El hallazgo del cuerpo de Elisa Lam había resuelto una parte del misterio. Pero había abierto muchas otras incógnitas. Ahora los investigadores necesitaban determinar qué había ocurrido durante sus últimas horas. Y para ello, una de las piezas más importantes sería el informe forense. La autopsia fue realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Durante meses, especialistas analizaron cada detalle del caso. La expectativa era enorme. Muchos esperaban que el informe explicara de una vez por todas lo sucedido. Sin embargo, cuando finalmente se publicaron los resultados, ocurrió algo inesperado. Algunas preguntas fueron respondidas. Pero otras permanecieron sin explicación. La conclusión oficial estableció que Elisa Lam murió por ahogamiento accidental. Las autoridades no clasificaron el caso como homicidio. Tampoco como suicidio. Según el informe, la causa inmediata de la muerte había sido el ahogamiento. Aquella conclusión sorprendió a muchas personas. Especialmente a quienes estaban convencidas de que alguien había participado directamente en los hechos. Pero los hallazgos del informe parecían apuntar en otra dirección. Los especialistas no encontraron lesiones importantes que sugirieran una agresión física. No encontraron heridas defensivas. No encontraron señales claras de una pelea. Ni tampoco evidencias contundentes de que hubiera sido atacada antes de morir. Para los investigadores, aquello reducía considerablemente la posibilidad de un homicidio. Sin embargo, el aspecto más debatido del informe apareció cuando se analizaron los medicamentos presentes en su organismo. Elisa había sido diagnosticada años antes con trastorno bipolar.
Y durante ese periodo seguía un tratamiento médico que incluía distintos medicamentos prescritos por especialistas. Los análisis revelaron la presencia de algunos de esos fármacos. Pero también mostraron algo que llamó la atención de los investigadores. Las concentraciones encontradas no coincidían completamente con las dosis que, según los registros médicos, debía estar tomando regularmente. Aquello llevó a algunos especialistas a plantear una posibilidad: que durante los días previos a su desaparición, Elisa no hubiera seguido el tratamiento exactamente como estaba indicado. Y si eso había ocurrido, podía existir una explicación para parte de su comportamiento. Porque las personas que sufren trastorno bipolar pueden experimentar episodios severos cuando abandonan o alteran determinados tratamientos. Episodios que pueden incluir confusión, paranoia, desorientación, alteraciones del juicio y comportamientos difíciles de interpretar para quienes los observan desde fuera. De repente, algunas escenas del vídeo del ascensor comenzaron a verse bajo una luz diferente. Lo que para algunos parecía una reacción ante una amenaza externa, para otros podía ser la manifestación de una crisis psicológica. Pero incluso esa explicación tenía límites. Porque aunque la autopsia ayudaba a comprender parte de lo ocurrido, no respondía a todas las preguntas. Seguía existiendo un vacío. Un periodo de tiempo del que nadie sabía prácticamente nada. ¿Qué ocurrió después del vídeo del ascensor? ¿Cómo llegó exactamente al techo? ¿Qué hizo durante las horas previas a su muerte? ¿Por qué terminó dentro de aquel tanque? La autopsia podía explicar la forma en que murió, pero no necesariamente explicaba todo lo que sucedió antes. Y precisamente por eso, cuando el informe se hizo público, las teorías no desaparecieron. En realidad ocurrió lo contrario. Las discusiones se intensificaron. Algunas personas consideraron que el caso había quedado resuelto. Otras pensaron que todavía existían demasiadas preguntas sin respuesta. Y con el paso de los años surgieron decenas de explicaciones diferentes. Algunas respaldadas por evidencia. Otras impulsadas únicamente por especulación. Pero entre todas ellas, unas pocas lograron destacar por encima del resto. Porque si hay algo que ha mantenido vivo el misterio de Elisa Lam durante más de una década, son las teorías que intentan explicar qué ocurrió realmente durante sus últimas horas de vida. Y algunas de ellas siguen generando debate incluso hoy. Con el paso de los años, la investigación oficial llegó a una conclusión. Pero el debate nunca terminó. Y quizás esa sea una de las razones por las que el caso de Elisa Lam continúa fascinando a millones de personas alrededor del mundo. Porque aunque sabemos cómo terminó la historia, todavía existen preguntas sobre lo que ocurrió durante sus últimas horas. Preguntas que han dado origen a numerosas teorías. Algunas respaldadas por evidencia. Otras impulsadas por la imaginación colectiva de Internet. Y para entender por qué el caso sigue siendo tan discutido, es necesario analizar las explicaciones más importantes. La teoría más aceptada por investigadores y especialistas está relacionada con la salud mental de Elisa. Según esta explicación, la joven habría sufrido un episodio asociado a su trastorno bipolar durante los días previos a su desaparición. Los resultados de la autopsia mostraron que los niveles de algunos de sus medicamentos no coincidían completamente con el tratamiento que debía estar siguiendo. Para muchos expertos, esto podría indicar que Elisa había dejado de tomar parte de su medicación, o que no la estaba tomando de manera regular. Si eso ocurrió, podría haber experimentado síntomas como paranoia, desorientación o alteraciones en la percepción de la realidad. Bajo esta teoría, el comportamiento observado en el vídeo del ascensor tendría una explicación relativamente sencilla. No estaría reaccionando ante una amenaza real. Estaría reaccionando ante algo que solo ella percibía. Y posteriormente habría accedido al techo del hotel por sus propios medios, terminando accidentalmente dentro del tanque de agua. Para las autoridades, esta fue la explicación que mejor encajó con la evidencia disponible. Pero no todos quedaron convencidos. Otra teoría sostiene que Elisa pudo haber llegado al techo por su cuenta, pero que las circunstancias de su muerte fueron más complejas de lo que parece. Quienes apoyan esta hipótesis creen que la joven pudo haberse escondido dentro del tanque por alguna razón. Quizás intentando refugiarse. Quizás intentando escapar de algo que creía estar viendo. O quizás simplemente desorientada.
El problema es que una vez dentro, salir habría sido extremadamente difícil. Y ese detalle explicaría por qué terminó ahogándose sin que nadie pudiera ayudarla. Esta teoría es compatible con la conclusión oficial y no requiere la participación de ninguna otra persona. Sin embargo, tampoco responde completamente a todas las preguntas. Existe además una teoría que sigue apareciendo constantemente en foros y documentales. La posibilidad de que hubiera una tercera persona involucrada. Quienes apoyan esta idea suelen señalar el vídeo del ascensor. Argumentan que Elisa parece estar observando a alguien. Que sus movimientos sugieren interacción con otra persona. Y que algunos de sus gestos resultan difíciles de explicar si estaba completamente sola. Durante años, miles de usuarios analizaron la grabación cuadro por cuadro intentando encontrar evidencia de alguien fuera de cámara. Pero pese a todos los esfuerzos, nunca apareció una prueba concluyente. No surgieron testigos fiables. No aparecieron nuevas grabaciones. No se encontraron evidencias físicas que demostraran la participación de otra persona. Y esa ausencia de pruebas terminó debilitando considerablemente esta teoría. Pero ninguna explicación generó tantas discusiones como las relacionadas con el propio Hotel Cecil. La reputación del edificio ya era inquietante mucho antes de la llegada de Elisa. Décadas de tragedias, suicidios y asesinatos habían convertido el lugar en una especie de leyenda urbana. Por eso, cuando el caso se hizo mundialmente conocido, muchas personas comenzaron a preguntarse si aquella historia formaba parte de algo más grande. Surgieron teorías paranormales. Historias sobre presencias extrañas. Supuestas energías negativas. Y relatos que intentaban conectar la desaparición de Elisa con el oscuro pasado del hotel. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones pudo ser demostrada. Y aunque siguen siendo populares en Internet, no existe evidencia que las respalde. Con el paso del tiempo aparecieron teorías aún más extrañas. Conspiraciones. Supuestos experimentos secretos. Encubrimientos. E incluso leyendas urbanas relacionadas con un juego conocido como The Elevator Game. Según algunos usuarios, Elisa habría estado realizando una secuencia específica de botones dentro del ascensor como parte de un ritual que supuestamente permitiría acceder a otra dimensión. La teoría se volvió viral. Pero nunca existió una sola prueba que la sustentara. De hecho, la mayoría de estas historias aparecieron después de que el vídeo se hiciera famoso. Y para muchos investigadores no son más que intentos de encontrar respuestas extraordinarias para una tragedia que probablemente tuvo una explicación mucho más humana. Lo cierto es que más de una década después, ninguna teoría ha conseguido convencer a todo el mundo. Algunas personas consideran que el caso quedó resuelto hace años. Otras siguen creyendo que existen detalles importantes que nunca llegaron a conocerse. Y quizás esa incertidumbre sea precisamente lo que mantiene viva la historia de Elisa Lam. Porque incluso hoy, después de miles de análisis, documentales, investigaciones y debates, sigue existiendo una pregunta que nadie ha logrado responder completamente. ¿Qué pasó realmente durante las últimas horas de su vida? Y aunque probablemente nunca conozcamos todos los detalles, hay un último aspecto de esta historia que vale la pena recordar antes de llegar al final. Han pasado más de 10 años desde la muerte de Elisa Lam. Durante ese tiempo se han producido documentales, investigaciones independientes, análisis forenses y miles de horas de debate en Internet. Sin embargo, cuando las personas recuerdan este caso, rara vez hablan primero del informe de la autopsia. Rara vez hablan de los resultados toxicológicos. Y casi nunca comienzan por las conclusiones oficiales. Lo primero que recuerdan es aquella grabación. El ascensor. Las puertas abiertas. Y una joven mirando repetidamente hacia un pasillo vacío. Quizás porque las imágenes parecen desafiar cualquier explicación sencilla. Incluso quienes aceptan la conclusión oficial suelen admitir que existe algo profundamente inquietante en aquel vídeo. No porque necesariamente esconda un misterio sobrenatural, sino porque muestra a una persona atravesando un momento que nadie logra comprender completamente. Un instante congelado en el tiempo. Un instante que terminó convirtiéndose en las últimas imágenes conocidas de Elisa Lam. Y tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue siendo tan difícil de olvidar.
Porque detrás de todas las teorías, detrás de todas las especulaciones y detrás de todos los debates, existía una persona real. Una joven de 21 años. Una hija. Una estudiante. Una viajera que había salido de casa buscando experiencias, aventuras y recuerdos. Alguien que tenía planes para el futuro. Alguien que nunca imaginó que su nombre terminaría siendo conocido en todo el mundo. Con el paso de los años, muchas personas han intentado resolver el caso. Algunas creen que la explicación oficial es suficiente. Otras siguen convencidas de que existen preguntas sin respuesta. Y quizás nunca haya un consenso absoluto. Quizás nunca sepamos exactamente qué ocurrió durante cada minuto de sus últimas horas. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Elisa Lam continúa despertando la misma pregunta que millones de personas se hicieron por primera vez en 2013. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche dentro del Hotel Cecil? Y mientras esa pregunta siga abierta, su historia seguirá siendo recordada. No solo como uno de los misterios más famosos de Internet, sino como el caso de una joven cuya desaparición transformó para siempre la forma en que el mundo observa una simple grabación de seguridad. Si tienes una teoría sobre lo que ocurrió con Elisa Lam, déjala en los comentarios. ¿Crees que fue un accidente trágico? ¿O piensas que todavía existen detalles que nunca llegaron a conocerse? Y si te gustan las historias de misterio, desapariciones y casos sin resolver, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos.